Buenas noches a todos mis hermanos, los que están presentes, como aquellos que se conectaron a través de la plataforma YouTube o aquellos que quieren participar también a través de Webex. Bendecimos al Señor porque nos concede este privilegio de una vez más estar en esta actividad de estudiar su palabra. Ya hace algunas semanas habíamos prometido abrir un espacio para preguntas y respuestas, para comentarios, ampliaciones de las cosas que ya hemos presentado especialmente respecto a las trompetas que se han leído, ¿no? Hasta la sexta. Entonces, ya le pedimos a Brian que abra una página en Webex, un cuarto, ¿no? Para entrar, porque desde ahí puede hacer usted su pregunta en audio, también la puede escribir, y también se puede escribir las preguntas por YouTube, a lo cual yo voy a estar pidiendo mucha atención, especialmente ¿quiénes están de responsables para leer los comentarios y las preguntas? ¿A quiénes asignamos? ¿Quién quisiera participar en eso? Telma. O a ver quién más. Miki. Para ver los comentarios de YouTube. Los comentarios o las preguntas que hicieran por YouTube. En este caso, Brian estaría atendiendo las que se hagan por Webex. Me avisas cuando ya estemos, que ya esté disponible el enlace, el cual también lo vamos a publicar por YouTube. Ahí está tiny.cc/estudio con Daniel. Si usted, es ese, ¿no? Si usted está viendo YouTube y desea ingresar al cuarto para hacer las preguntas, esa es la dirección a la que puedes entrar. Y la puedes hacer audible con tu voz, o puedes también enviar un texto, un mensaje ahí a esa dirección, y vamos a ventilar las preguntas. Así que esperamos participantes. Es de esperarse que hasta estas alturas haya muchas notas tomadas de lo que se ha venido diciendo. Quizás hayan muchas interrogantes de lo que se ha estado exponiendo, y es el momento para ventilar esas preguntas, especialmente las que cubren las trompetas que hemos cubierto hasta ahora, las 6 trompetas. En el capítulo 10, que es lo que continuará, ¿no? Lo que prosigue, vemos está relacionado con la sexta trompeta, pero porque todavía no presentan la séptima, pero sin embargo parece que Dios quiere insertar ciertas observaciones que le hace a Juan, tanto en el capítulo 10 como en el 11, porque la séptima trompeta suena o está registrada en el capítulo 11, pero hay cosas que Dios no quiere que se pasen por alto, que están transcurriendo simultáneamente durante estos eventos que están sucediendo, y se recogen en el capítulo 10 y el capítulo 11. Así que vamos a ver, avísenme. Lo que podemos hacer es eso, mientras, y lo vamos a estar repitiendo, mientras los hermanos que tienen sus preguntas, que yo sé que habrán muchos, las van formulando, se animan a presentar sus preguntas, podemos ir por mientras cubriendo el capítulo 10. ¿Qué les parece? ¿Tienes una pregunta ya? Vamos a ver, avísenme. A ver, toma el micrófono. Lo que podemos hacer es eso, mientras... Espérame, necesitamos volumen al micrófono de el blanco. Ajá. Sí, a ver, toca, yo creo que ya. Mira, a ver, ya.
De todas maneras, ahorita cambiamos de micrófono, pero creo que está funcionando. Bueno, a ver si se oye ahora. Sí. No, nada más quiero decir que lo que pasa es que hoy hay vigilia y muchas de esas personas están ocupadas en la vigilia. Probablemente puede ser que eso interrumpa la conexión de varios hermanos porque en Panamá, en varios países tienen la vigilia que nosotros hicimos hace un tiempito. Sí, eso era lo que quería decir. ¿Verdad que sí? En este caso no sé cuántos estarán conectados en este momento, pero pudiéramos también para la semana que viene, ¿verdad? Habría que anunciarlo, Miki, por la radio. Esta semana todas las preguntas que hayan tenido o que tengan los que quieran participar y someter su pregunta para la semana que viene, y así darles esa oportunidad, ¿verdad? Pero con todo, si apareciera alguno que presente alguna pregunta, me lo dejan saber. ¿Ok? ¿Cómo están para continuar con el capítulo 10? ¿Alguna pregunta de los que están aquí respecto al capítulo 9, en la que se cubrió la quinta y la sexta trompeta, las langostas y el ejército de 200 millones de a caballo? Esto está registrado, esto tiene mucha referencia con el capítulo 2 de Joel. Ya se los he mencionado, no sé si ustedes quieran ampliarlo por ahí. Por el capítulo 2 de Joel, los presenta, en realidad estos son ejércitos o diríamos herramientas que Dios usa, porque así las declaran en ese capítulo 2 de Joel. Tanto estas langostas o animalitos, ¿verdad? Y en la quinta trompeta y en la sexta trompeta, estas criaturas extrañas que son los responsables de matar una tercera parte de la tierra, el Señor los reconoce, son instrumentos, el Señor los reconoce como su ejército, como ejército de Él, no del diablo, sino de... ¿Ustedes quieren leer eso? Sí. Sí, ya lo leímos, pero por eso estoy preguntando si hay alguna pregunta o alguna cosita. Si ustedes leen el capítulo 2 de Joel, así se los voy a decir en breve, ahí van a reconocer un ejército que hacen posible un trabajo de parte de Dios. Capítulo 2 de Joel. Y al final de ese capítulo, Dios dice que va a deshacerse de esas langostas y de ese ejército. Hicieron su trabajo, Dios los tenía preparados y los llama mi gran ejército, un ejército que tiene para hacer daño a la tierra y a los moradores durante ese periodo, ¿no? De la quinta y sexta trompeta. Entonces, si desean, háganlo en su tiempo, a menos que ustedes por mayoría de votos quieran revisar lo que nos dice Joel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren? Sí, para ver la asociación de esto, es recomendable. Sí. Micrófono. Quería preguntarle acerca de las langostas, Dani. ¿Este mismo tipo de langostas son las mismas cuando Dios mandó la plaga a Egipto? ¿O No. tienen algo diferente? Bueno, por ser plaga, por ser un castigo que hería a la tierra de Egipto, en todo eso tiene similitud, pero las descripciones de estas criaturas son diferentes. Ya las leímos, ¿no? Que dice que tienen pelo de mujer, dientes de león, rostro de hombre. Tienen coronas, corazas, una forma de proteger. Me imagino que al ellos hacer su trabajo, los hombres querrán pelear o defenderse y atacarles, dispararle y pues tienen una, diríamos, ¿cómo? Protección, sí, armadura. Y el ángel del abismo, el encargado de esa región, ¿verdad? El responsable de estas criaturas, de preservarlas, pues es el que les guía. Estuve acordando mucho del ángel destructor también de Egipto,
el que pasó hiriendo a los primogénitos, el destructor. Y el ángel destructor ha tenido en varias ocasiones un campo de acción cuando hirió, ¿verdad?, el ejército del enemigo, un solo ángel, matar miles y miles de personas. Entonces, no porque tengan estas apariencias extrañas o porque se le llame ángel del abismo, muchos lo asocian, y digo muchos, hay líderes o estudiosos que lo han relacionado como demonios, enjambres, millares y millares de demonios, a estas langostas, porque es bien extraña, ¿no? Y al ángel que les guía lo han comparado con Satanás, lo confunden con Satanás, cosa que mi apreciación no encaja. Y más cuando veamos ahorita lo que dice Joel, que ya les había tocado por encimita, pero siempre es bueno, ¿no?, ver las bases. Quizás no sea un paralelo exacto de todo lo que describe Joel, pero tiene mucha similitud. Y en este caso, en el libro de Joel, Dios reconoce a estas criaturas de la quinta trompeta como de la sexta trompeta como un ejército de destrucción, un ejército que trabaja en pro de la agenda de los intereses de Dios. Le llama mi gran ejército. Pero no quiere decir que sean ángeles, tampoco. No son demonios, no son ángeles. Son unas criaturas que el Señor las tiene destinadas para esto. Y no entendemos quizás los pormenores, pero algún día quizás lo lleguemos a entender. Lo que sí está a nuestro alcance es la palabra de Dios, a la que podemos estudiar y ver la relación que se tiene entre estas dos narraciones. Vamos a ver Joel capítulo 2. Vamos a leerlo. Capítulo 2, yo creo que lo puedo leer desde aquí, lo puedo leer también. Vamos a ver, dice así. Capítulo 2, ¿o alguien quiere leer? ¿Lo leo yo o alguien quiere participar? Sí, voy a leer. Tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Acuérdense que el sol está siendo afectado en las trompetas, creo que en la cuarta trompeta, y en la quinta también por causa del humo, ¿verdad?, de oscuridad. Todo esto encaja, si ustedes recuerdan, ¿no? Dice: un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Está hablando a la tierra, de los moradores de la tierra. Por eso me da la impresión de que apunta más hacia las criaturas de la quinta trompeta, más que de la cuarta, aunque se relacionan, porque al final del capítulo Dios reconoce a todas estas, pudiéramos decir, especies o criaturas extrañas, porque tiene diferentes nombres, las reconoce como su ejército que envió sobre la tierra, e incluyendo aún amenazando incluso a Israel, porque a estas alturas Israel tiene muchas cosas de corrupción, participa en muchas cosas globales. Actualmente ellos celebran el orgullo gay, y creo que hace 2 o 3 años atrás eran unas celebraciones de esas en Tel Aviv. Cosas extrañas, y lejos de arrepentirse, muchos de ellos están confundidos con las cosas del mundo. Pues entonces Dios les llama la atención a través de Joel para que se arrepientan, y si se arrepienten hará una diferencia con ellos, que no lo hará con el resto de la humanidad. Pero bueno, vamos a ver cómo continuar aquí. Dice, versículo 4, su parecer
como parecer de caballos. Ahí están los caballos que mencionaba en la quinta trompeta, perdón, en la sexta trompeta, ¿se recuerdan? En la quinta trompeta no dice nada que tenga que ver con caballos. Como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, pánico, miedo, terror, parálisis. Como valiente correrán, como hombres de guerra cubrirán la muralla, subirán la muralla. Cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán por sus corazas. Tienen corazas. Ambos ejércitos, en la quinta y la sexta trompeta, están protegidos. Irán por la ciudad, correrán por el muro. Esto dicen que correrán, pues la quinta trompeta era langosta y vuelan, ¿no? Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Yo me estaba acordando de las plagas a veces de monos que hay en algunos pueblos, que se meten en las casas y que acaban, un desorden tremendo. Estas criaturas acabando. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Tanto en la quinta como en la sexta trompeta se menciona que el sol se disminuye en la quinta trompeta. En la cuarta se disminuye la intensidad del sol y de las estrellas. En la quinta hay una tanta cantidad de humo, ¿verdad? Porque la zona de donde habitan estas langostas, estas criaturas, al ser invadida por este cuerpo celeste, pues provoca mucho humo del incendio y no se puede vivir con el humo, tienen que escapar, y de esa cantidad de humo y de ese orificio pues salen estas langostas. Entonces sí, la tierra está siendo afectada por la cantidad de humarera, porque no se puede ver bien el sol ni la luna ni las estrellas. Y Jehová, dice versículo 11, y Jehová dará su voz delante de su ejército. Fíjense, Dios dando la orden. Así que esto no tiene que ver nada ni con demonios, ni con hombres, ¿verdad? Ni con criaturas demoníacas, sino Dios utilizando a este ejército, o a estos ejércitos, a estas criaturas, para ejecutar juicios. Dice así: porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Quiere decir que Dios está determinado en su palabra de hacer esto, y ellos, estas criaturas, van a hacer precisamente eso. Y bien claro, dice que es un ejército, ¿verdad? Vamos a ver cómo concluye al final. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Y aquí viene la exhortación del arrepentimiento. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? En lugar de la quemazón, y dice que delante de él era como el huerto de Edén, delante de ese ejército, y detrás de él era como una aridez, todo consumido, todo destruido. Y por eso dice: ¿quién sabe si al arrepentirse ustedes, en lugar de todas esas calamidades que están destinadas a hacer estas criaturas,
en toda la tierra, por lo menos en el pueblo de Israel, Dios pudiera hacer esa diferencia. Entonces, comenzamos el versículo 15, dice así: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, arrepentimiento, ¿no? A congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, porque no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, fíjense el versículo 18, con esta condición de su arrepentimiento, dice que Dios celará su tierra y perdonará su pueblo. Y reprenderá y responderá, es que estos lentes no me ayudan. A ver, vamos a ver. Próximo versículo 19. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Y haré alejar de vosotros al del Aquilón. Ese es el del norte. Ese también viene siendo el anticristo. Fíjense, no solamente él, sino veremos otras cosas, otros detalles más que incluye. Y echarélo en la tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición. Eso también tiene mucho que ver con el mismo Satanás, porque él será, en la venida de Cristo, será tomado preso y será arrojado al pozo del abismo. Pero en una forma alegórica también el capítulo 14 de Isaías habla de que él descenderá también como los otros, descenderá al sepulcro, que habla de una forma alegórica, ¿no? Incluyendo su pudrición o sus gusanos y su cama de muerto. Así menciona, cuando sea aprisionado, retenido por 1000 años. Pero bueno, vamos a ver próximo. A ver, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Después que concluyamos este capítulo, vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 14 también. Tierra, versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Sigue? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Ese grande ejército, creo que no solamente ahí, sino en el capítulo 1, me parece que también menciona lo que comió la oruga. A ver. Ajá. Vamos a ver. Yo sé que está en el capítulo 1. A ver quién lo encuentra. Eso de la oruga, el revoltón, el pulgón respecto al ejército. Mira aquí. Capítulo 1, versículo 4. Dice así: lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que quedó del pulgón, lo que del pulgón había quedado. Antes de entrar en el capítulo 2, ¿verdad? Este es el gran ejército que Dios envía, y los cataloga como langosta, como animales, ¿no? Como criaturas. Y aquí dice que
es un gran ejército que el Señor envía contra Israel y contra las naciones. ¿En qué versículo nos habíamos quedado? Versículo 26. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. De ahí en lo sucesivo, nunca jamás. Sino que, continúa el versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Continúa. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Continúa. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga ese día. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, y a los cuales Jehová habrá llamado. Quiere decir que el milenio va a estar lleno de cosas preciosas. Ya ese es el último versículo, ¿no? Entonces, antes del milenio, ¿todos van a ser llenos del Espíritu Santo? Prácticamente serán llenos. Y la pregunta es que entonces antes o justo antes del milenio, los que no tengan el Espíritu Santo serán llenos de Espíritu Santo. Sí, mira, desde los tiempos de la iglesia, cuando surgió Pentecostés, hasta ahora, el Señor ha derramado su Espíritu Santo en los fieles, en los que le buscan, en aquellos que se convierten. Los que no se convierten, no. Entonces, eso es lo que le pudiéramos llamar la lluvia temprana, pero también hay una lluvia tardía, que es ya en el milenio, porque en el milenio no habrá duda, no habrá las influencias extrañas de desvío que existen ahora, que han existido hasta ahora, no las va a haber. Nadie va a poder ser engañado porque todo el mundo palpará la realidad de que Dios es real, es cierto, y entenderán sus mandamientos, su agenda, todo cobrará un orden diferente que la tierra jamás nunca ha tenido. Entonces, por lo tanto, la tierra tendrá un nivel de santidad, de orden, de cosas preciosas que vamos a ver. Ustedes creen que el libro de Apocalipsis se acaba en el capítulo 22, ¿verdad? Pero en el capítulo 20, que se menciona el milenio, nos abre un mundo de cosas preciosas que se realizan durante el milenio. Así que aquí hay para rato. Aquí hay Biblia para rato. Yo no estoy apurado porque sé que esto es como un pastel muy grande, demasiado grande, como, ¿verdad? Que hay que ir comérselo poquito a poco y disfrutándolo, sin apuro. Esto va a ser precioso. Yo les invito a que se unan, a que participen, a que llamen a sus familiares, a sus amistades, que se conecten, porque es información, déjenme decirles, muy motivadora. Lo que la palabra de Dios expone, a mí me ha motivado y me ha convencido que yo sé de lo que se trata. Esto es serio y por esa información que el Señor me ha permitido conocer por su gracia es que estoy aquí. Si yo no hubiese entendido estas cosas, quién sabe qué hubiera sido de mí. Porque a mí nada me puede, como a otros, nada tal vez me hubiese detenido. Pero por la gracia del Señor que me ha permitido entender su palabra, aquí estoy con fe, esperando porque hay promesas de cosas especiales y las vamos a descubrir. Entonces, si eso ha sido de bendición para mí, no solo para mí, para muchos que hemos estudiado su palabra, es importante conocer esos incentivos que incluso leímos, al que venciere yo le daré esto y esto, y al que venciere escucha lo que el Espíritu Santo. Hay incentivos, pero hay que descubrir los términos de esos incentivos, porque en el milenio y las cosas que describen los profetas, esos incentivos tienen un valor altísimo. Telma. La lluvia tardía yo la considero que es cuando Dios derrame a plenitud su Espíritu Santo sobre toda carne, ya no sobre algunos, como hasta ahora ha sido, sino sobre toda carne, en este caso sería en el milenio. Okay. Incluso antes del milenio yo
yo percibo, entiendo que Dios ha de estar derramando Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, sobre aquellos que se conviertan. De hecho, actualmente, ¿hay preguntas ya? Bueno, yo Sí. tengo una pregunta porque cuando sea la lluvia temprana y tardía, eso va a ser entonces en el milenio. Quiere decir, La temprana ya Ok, viene. sí, por eso, Ajá. pero entonces en el milenio van a entrar personas que no tengan el Espíritu de Dios y allí van a ser llenos del Espíritu de Dios, ¿o cómo es esto? Sí, esto suena quizás un poco raro para los que hemos sido instruidos desde cierta perspectiva. Suena raro, suena un poco extraño porque no estamos familiarizados o no están familiarizados con esta información. Yo voy a hablar del milenio con toda confianza porque definitivamente ya esta clase se dio hace algunos años atrás en la escuela sabática. Y yo no voy a decir algo diferente, voy a decir lo mismo y más bien voy a corroborar con más escritura. Pero entendiéndolo desde la perspectiva original en que yo percibí en mis primeros años, las cosas, ni siquiera el milenio iba a ser aquí, ni siquiera como originalmente se enseñaba, ni siquiera el milenio era aquí en la tierra, sino que era en el cielo. Y no estamos juzgando. Telma tiene una pregunta. Dani, Ya empezaron las preguntas. Dani, entonces el Espíritu Santo se verá quitado. Me acuerdo que tú me mencionaste la semana pasada respecto al... Porque digo yo, ¿qué es lo que detiene al anticristo que no ha venido? Porque Sí. desde Pablo lo está diciendo. Exacto, mira, es matemático. Si el hombre busca a Dios, ¿qué encuentra? Su gracia, su perdón, su amor, su espíritu. Y si el hombre se aleja de Dios, el hombre no tiene freno, no tiene nada que lo detenga, no tiene, y se aleja y es poseído y controlado por los demonios, por el mal. En este caso, viene una gran apostasía. Una gran apostasía. Quiere decir que si hay algo que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, es el Espíritu de Dios, porque no puede, se siente restringido. Miren, eso pasa aún entre los hombres. Vamos a decir, los hermanos de José se sentían incómodos con la conducta recta de José, le tenían envidia. Tenían que deshacerse de él, ¿verdad? Porque no lo soportaban. La conducta justa, santa, pura de Cristo era un reproche, y era insoportable, era un aguijón, era un estorbo, un enojo, lo que tenía contra los que le crucificaron, contra los sacerdotes, los escribas. Y así los santos de Dios, los profetas. Sí, entonces siempre ha habido una resistencia entre el bien y el mal. El mal quiere dominar, subyugar al bien, y el bien no se deja subyugar y más bien pretende vencer al mal con sus acciones de bien, ¿verdad? Con sus acciones de justicia, de verdad, de rectitud, de amor. Vence con el bien el mal. Eso es normal. Pero está profetizada una gran apostasía. Entonces, cuando el hombre, como lo pasó a Israel, cuando el hombre deja a Dios, cuando el hombre se deja engañar, cuando el hombre se extravía y se da a rienda suelta, ¿no? Sin control, desenfreno hacia el pecado, pues claro, el Espíritu de Dios no puede trabajar con esa gente. Entonces, llegará un nivel de maldad, de extravío, y se está viendo ya, cobrando mucha fuerza. A eso es lo que se le llama gran apostasía, que se apostata de la fe, se apostata del amor, se alejan, se apartan de la verdad, se apartan de la justicia. Ya en lugar de justicia, que es la que Dios estableció, no, ahora hay una justicia diferente, se llama justicia social, que es lo que en el común y el consenso de los hombres que no tienen que ver nada con Dios, se considera como justo. Hay una verdad que no es la verdad de Dios, sino que es una verdad que es de los hombres. Y así cada cosa que Dios tiene definida en ciertos términos, los hombres han inventado alejándose, extraviándose de Él.
Por eso deberían de quitarle el nombre a la Suprema Corte, porque de Suprema no tiene nada. Bueno, llegará el momento que ese nombre se lo van a quitar posiblemente. O bueno, la supremacía, el diablo le interesa. La supremacía pertenece a Dios, pero el concepto supremo, máximo, el diablo quiere ser eso. No sé si se lo quiten, por lo menos si la justicia cambia y ya no es justicia, no es como Dios la instituyó, pueden ponerle otro nombre. Entonces, hermanos, eso de que detiene imagínate, cuánta gente, aún en este país o en otros países, gente sincera, gente recta, gente que trabajan en el gobierno, hacen resistencia a los proyectos de ley que son malvados. Cuando todo eso, por mayoría, ganen o se corrompan los que están ahí, no habrá freno. La ley del Espíritu de Dios, la palabra de Dios es la que frena. Entonces, una vez que se ha quitado esto, que ya no haya más, porque ellos eso es lo que quieren, el Señor se los da. Entonces será manifestado el inicuo, aquel que se opone contra Dios y todo lo que represente a Dios, una oposición. Y ante ese desenfreno que ya no hay más nada, por supuesto el santo será más santo, pero seremos la minoría. Vienen los juicios de Dios, ¿verdad? Viene el anticristo, hace sus planes, hace sus cosas, ya más o menos lo vimos, y vamos a seguir viendo porque el capítulo 13 señala cosas y aún hasta el final, hasta el capítulo 19 hay cosas que veremos respecto a este sistema de gobierno, cómo controla de una forma soberana, todas las naciones rinden su soberanía, cómo hablan una misma lengua, es una misma enseñanza, todo actualmente es donde usted va a ver, en cualquier idioma se transmite el mismo mensaje, los mismos entretenimientos, las mismas palabras, una misma lengua, como quien dice, de maldad. Entonces eso está ya a la vuelta de la esquina. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la pregunta sí va a ser al final del milenio, en el día del Señor, sí va a haber personas, sí van a haber personas que, y déjenme decirle, para los únicos que hay garantía de salvación, para los únicos, es para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, los santos de Dios. Quiere decir que después de esa enorme matanza que va a haber, en la cual muere posiblemente un poco más de la mitad de la humanidad, los únicos que tienen garantías de vida, de resurrección y de todos los privilegios es la iglesia, aunque a algunos les cueste, sean degollados. Quiere decir que nadie más la tiene, nadie más tiene esa garantía de salvación. Sin embargo, los que pasen el filtro de todas estas calamidades que hemos venido leyendo, todas esas personas, muchos de ellos es probable que ni siquiera se dejen marcar por la bestia, ¿verdad? Por el símbolo, por el sello. Los que lograren sobrevivir, entonces verán y conocerán al verdadero Dios. Y sobre ellos Dios tiene, desde el principio del Apocalipsis lo leímos, seremos reyes y sacerdotes, reyes sobre estas naciones. Y Él es rey de reyes, nosotros somos los reyes y Él es nuestro rey. Él es rey de reyes y nosotros somos los reyes junto con Él para reinar, gobernar, poner las cosas en cintura en esta tierra. Seremos sacerdotes para ministrarle al Señor y para instruir al pueblo, a la humanidad. Son cosas preciosas, así que no se me anticipen, no se me desesperen, que las vamos a ver en su momento. Por ahora yo creo que, todavía tenemos 10 minuticos más. Es que miren, lamentablemente, por eso yo les invito a que estudien, porque esto que leímos en Joel lo vas a encontrar cosas muy similares que dice Daniel, que las dice Isaías, que las dice Ezequiel, las dice Jeremías, Abdías, Amós, todos de una u otra manera entretejen información que conectan con todas estas cosas. Y la gran mayoría de ellos, que es por eso es que se hace bien importante, todos los profetas predicaron o mencionaron el reino de Dios, cosas que han de suceder en el reino de Dios. Y el mismo Jesús predicó el evangelio del reino. Evangelio significa buenas nuevas del reino, las buenas nuevas del reino. Ese reino en donde se hace realidad todo lo que el hombre ha soñado es el milenio. Ese reino es el milenio. Ahí es donde habrá vida, ahí es donde habrá salud, ahí es donde habrá Espíritu Santo, ahí es donde habrá todo lo que el hombre ha anhelado. Paz,
verdadera, habrá seguridad, habrá santidad, habrá, you name it, como dicen en inglés. ¿Comprenden? Cristo vino precisamente para predicar las buenas nuevas para los pobres, porque allá habrá riqueza. Para los amargados, los enlutados, los que están en tristeza, porque allá habrá gozo. Para los que están en cárcel, porque allá habrá libertad en ese reino, ¿verdad? Porque, para los que están moribundos, porque allá habrá vida. Y los oprimidos, porque allá el diablo no va a oprimir más. ¿Me entienden? Ese reino, las máximas que hasta ahora jamás nadie ha visto, se viene predicando. Viene ese reino y está a la vuelta de la esquina. Y Cristo será el Rey de reyes y nosotros, su iglesia, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos, ¿dónde dice la Escritura? En la tierra, sobre las naciones. Suena un poco raro porque no es la perspectiva que se nos había enseñado desde hace muchos años, pero todo era en el cielo. Y esta perspectiva de que nos vamos para el cielo y que todo es de carácter adventista, porque así es como ellos lo han. Entonces, y nuestra iglesia ha heredado mucha simpatía, sí, ha adoptado de la iglesia adventista cosas por el estilo, que son lindas, son promesas preciosas, pero quizás no han sido bien del todo comprendidas. ¿Entienden? Y eso yo no me siento mal porque, ¿verdad? Porque alguien tenga una idea un poco diferente a como lo dice la palabra. Ahora, yo le encuentro, cuando yo veo las cosas que yo encontré aquí, yo sentí una gran motivación, una cosa especial. Y yo no he sido el único, otros hermanos con los que he compartido estas verdades, es igual. Entonces, qué bueno que estas cosas puedan ser entendidas y que despierten una gran motivación en ustedes, porque lo que viene por delante es la gloria, lo máximo. Ahorita nos tocará sufrir, pero yo digo, no me importa. Ya no hay nada, aquí no hay más nada que perder. Ya el diablo ya no puede, por la gracia de Dios, no puede y no podrá contra los hijos de Dios, contra la iglesia, no podrá. Entonces los que estamos convencidos de esto, que venga lo que venga, estamos preparados, estamos listos para enfrentar lo que sea, porque hay promesas de resurrección, promesas de salvación, promesas de redención, de cosas sublimes. Vamos ahora a continuar, por lo menos comenzar el capítulo 10. Un panorama diferente de Apocalipsis. Apocalipsis 10, un panorama diferente que quiere el Señor insertar en ese contexto, o diríamos porque estamos por la sexta trompeta. Y antes de la séptima, es importante entender ciertos asuntos que se expresan en el capítulo 10 y 11. Ok. Vamos a ver. Capítulo 10. Y vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. ¿Ustedes recuerdan el arco celeste? Leímos al principio. Es una gloria especial que tiene Dios. Esto es un ángel importante. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esto tiene una gran similitud, aunque le dice que es un ángel, pero tiene una gran similitud con el mismo Señor Jesús. ¿Ese ángel sí está poderoso? Sí. Pero bueno, si es Jesucristo o no está definido aquí, pero algún día tal vez lo entenderemos. Yo sé que este es muy similar al que presenta Daniel en el capítulo 12. Ahorita vamos a ver, lo vamos a relacionar con Daniel capítulo 12. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Recuerdan eso? Capítulo 12 de Daniel. Ahorita lo vamos a ver. Y clamó con grande voz como cuando un león ruge. El león. Por eso digo, hay conexiones aquí. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Fíjense, esta persona especial, 7 truenos. Me deja un signo de interrogación. Tiene mucha conexión con el Señor, con Jesucristo. Es el león de la tribu de Judá. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía,
sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escriba. Esto es como una réplica del capítulo, de ciertos versículos del capítulo 12 de Daniel. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, miren una referencia importante, escuchen esto, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, ¿qué sucede? El misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Consumado es concluido, o sea, se hará efectivo, entrará en vigor, a eso es lo que se refiere. A la séptima trompeta. Por eso es que la séptima trompeta, this is it, como dicen en inglés, hasta ahí llegó, es la final, la última, en donde son resucitados los hijos de Dios, los muertos, ¿no? En Cristo, donde ya hasta ahí paró todo. Y, sin embargo, se confunden algunos teólogos, y vamos a considerar algunas de sus observaciones, ¿no? También, pero quiero que señalen este versículo, porque categóricamente se está diciendo aquí que cuando sonare esa trompeta, cuando ese ángel sonare esa trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y vamos a ampliar eso también. Y la voz que oí del cielo que hablaba, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. El Señor, allá vamos. Pero primero vamos a ver el capítulo 12 de Daniel para ver lo paralelo, la similitud que hay. ¿Cómo? Capítulo 12. Desde el versículo 4, exacto. ¿Tienes micrófono? Lee, Telma, detenidamente para hacer esa comparación. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vamos a detenernos. Eso fue lo que le dijeron a Juan cuando iba a escribir lo que los 7 truenos habían dicho. Sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Ok, continúa. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hasta ahí vamos a ver. Eso que mencionaste, la dispersión.
las maravillas y estas cosas del tiempo final de angustia, aquí es una de las referencias que será por tiempo. Cuando dice tiempo en singular es uno. Luego dice tiempos en plural, se agregan dos. Y la mitad de un tiempo, quiere decir, o sea, 1 más 2 son 3. Y la mitad, 3 años y medio. En total Por son eso es 7. importante que siempre, vamos a decir, bastantes referencias que aluden a ese tiempo de angustia, a ese tiempo duro, difícil, en diferentes referencias, ya sean meses, ya sean días, o en estos términos no muy comunes como lo que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí el versículo 7 dice que jura, alzó su mano hacia los cielos, su diestra y su siniestra las alzó al cielo y juró por el viviente de los siglos que será por tiempos, tiempo y la mitad. Sin embargo, hay una conexión, ¿verdad? Porque tiene un sentido bastante similar, que en el versículo 6, el versículo 5 dice, y el ángel que vi estar sobre la mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Así que acá habla de un tiempo limitado de 3 años y medio, y acá en Apocalipsis habla de lo que es el cronos, lo que es el tiempo, el conteo, la limitación a la que los hombres han estado sujetas. Eso no será más. Bien, continuamos, Telma. El 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok. Otra curiosidad que tiene similitud con Ezequiel. A Ezequiel también, como a Juan, se le dio un librito para que lo devoraran. ¿Se recuerdan de ese caso? Bien. Y el mismo efecto, dulce en el paladar, en la voz, en la boca, sin embargo, en el vientre era amargura. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 1 y el capítulo 3 también. Ajá. Perdón, Ezequiel, a ver, 2:8. Pensaba que estaba en el... Ajá. Ya tenemos el tiempo concluido, son las 9, pero vamos a leer estas dos cositas. Versículos, ¿quién lo lee? Lo leo yo. Telma. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en él, endechas y lamentos y ayes. Capítulo 3. Ajá. Lee. Continúa con el capítulo 3. El capítulo 3. De Ezequiel, sí. Continúa. Y me dijo, hijo del hombre, come lo que haya. Lo que hallares. Lo que hayas, dice aquí. Es que estás usando otra lección, sí. Okay. Bueno, y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares,
come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fui en mi boca dulce como miel. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Yo creo que está ahí. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Quiere decir, palabra de Dios para... Fíjense que los profetas ha sido, el ingerir la palabra de Dios ha sido algo dulce, delicioso. Pero el profetizar y comunicar la palabra de Dios ha sido algo amargo. Porque le ha costado a muchos la vida, el desprecio, la marginación. Y esto significa que cuando Dios nos da su palabra para que la hablemos, es muy dulce para nosotros, es algo deseable, más que la miel a mi boca, tu palabra. Pero cuando tú la compartes, se convierte en una amargura porque eres rechazado. Y así ha de suceder con la misma iglesia, con el pueblo de Dios. Al predicar, al dar el testimonio, al compartir estas cosas, se recibirán por pueblos y naciones y reyes un rechazo completo a la palabra de Dios. Entonces, yo creo que ya se nos fue el tiempo, lo hemos disfrutado. Como siempre les digo, cada vez que tengan preguntas, tomen nota. Gracias por los preguntones de esta noche, me gocé con ustedes. Los otros que no pudieron participar, pues será hasta la próxima semana porque hay unas actividades de vigilia, así que esperamos con la ayuda de Dios tener más participación la semana que viene. Por ahora, a ver. Sí, vamos a, ya que no se pudo ventilar las preguntas hoy por las actividades, vamos a dejarlo para la semana que viene y también simultáneamente pudiéramos ir cubriendo lo que sigue porque son cosas bien interesantes. Yo no quisiera sentir presión por terminar, sí, ¿verdad? Por terminar, porque la palabra de Dios, esto es precioso, pero, o sea, si hay alguna actividad, me lo harán saber los pastores, ¿no? Si acaso hay que acelerar el paso. Pero yo me gozo, tranquilo, poco a poco, y espero que ustedes también lo disfruten, que Dios nos permita el discernimiento, tomemos estas cosas bien en serio y preparémonos porque está cercana nuestra redención. Entonces, hermanos, es todo por hoy, que Dios les bendiga, que Él reciba la honra y la gloria.